voy a repetir. Créeme que cada vez que yo tenía todo lo trabajado para poder trabajar, venía y eran gritos. Entendía. Yo no entendía porque es otra de las cosas también dentro del ministerio, cómo es que nos atrevemos a trabajar con nuestras fuerzas. Nuestra fuerza frustra. Yo vine a ver eso. En resumida cuenta, pasaron cosas muy tremendas. Llegó un momento que a mi esposa le grita, mi esposa estaba pasando una tensión, una depresión terrible. Y bueno, para qué te digo, se puso muy mal. Familia, llegó a mi esposa, cuando ella llegó, termina todo, llegó rápido al apartamento. Cuando llegó al apartamento, mi esposa no tenía vida, ni el pulso. Fue donde agarré el teléfono y le dije, pastor, yo creo que hasta aquí, muchas gracias por todo. Y ahí se espantó, porque me dijo, sí, ¿cómo no te voy a entender, hijo? Lo más importante de todo esto, que cuando llegamos aquí donde estábamos hospedados y salimos al lugar, a la intemperie y ver hacia afuera, yo le digo esta palabra a mi esposa, ¿sabe qué? Aquí es. Dios te bendiga, Dios te guarde en el día de hoy. Amén. Para mí es más que una bendición saber que estoy aquí en Memphis, Tennessee. Y para esta ocasión tenemos un especial de este programa, de esta sesión Hablando con el Ministro, donde nos encontramos en Casa Amistad Cristiana, una congregación la cual nos ha recibido con mucho gozo. Y no quise pasar desapercibido ni pasar la voluntad, ¿verdad?, de iniciar un diálogo con el apóstol Manuel de León. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendiciones, apóstol, ¿cómo está todo? Profeta, es un gusto y un privilegio tenerte aquí. Gracias por este tiempo. Un privilegio ahí. Amén. Para bendecir a otros también. Qué bendición. Apóstol, nos has recibido a través del Ministerio Junior de Jesús en su congreso que culminamos la semana pasada, la cual tuvo un apoyo poderosísimo de parte del pueblo y también de la presencia de Dios, que es lo más importante. Y en este tiempo tenemos un tema al cual yo quise compartir con el apóstol, que es el tema del testimonio, ¿verdad?, en la vida de un hombre, pero la revelación en cada testimonio. Cada hombre y mujer de Dios tiene experiencia, y dentro de las experiencias siempre va a haber una revelación, aunque la revelación no sea de bien visto por la gente que te rodea, pero siempre va a haber una revelación, un momento en donde Dios te habló, un momento en donde Dios te ministró, un momento en donde tuviste una convicción totalmente contraria, que yo le hablo como nadar en contra de la corriente, es como nadar en sentido contrario, o sea, todo el mundo te está llevando la contra, y en medio de todo eso tú tienes una revelación que la gente cuestiona, pero que tú nunca la dejas por el lado, porque tú sabes quién fue el que te habló, tú sabes quién te ministró. Entonces vamos a hablar de este momento que todo hombre de Dios tiene. Entonces yo inicio esta pregunta, apóstol, ¿cómo inicia el ministerio y quién es el apóstol hoy en día? ¿Verdad? Porque hoy lo que estamos viendo cualquiera lo puede celebrar, pero eso tiene un trasfondo, ¿verdad?, histórico. Entonces, quiero que nos diga quién es Manuel de León. ¿Quién es esa persona, Manuel de León, y cómo recibe ese llamado en resumida cuenta? Profeta, mira, resumido, de un principio, desde niño, acepté al Señor a los 11 años. ¡Wow! Y empecé a pedirle al Señor que, con esta frase, con todo el corazón, de decirle al Señor, quiero no una religión, quiero tu corazón. Y sobre todo eso, el Señor en lo poquito nos va pudiendo enseñar lo poco en su misericordia, lo que es la gracia del corazón de Dios. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay un tramo. Un tramo que ese tramo pues vas a aprender, porque muchas veces uno le pide paciencia a Dios, pero la paciencia precisamente va a traer una prueba. ¡Wow! Y esa prueba exclusivamente es para matizar lo que ya le pedimos al Señor, la paciencia. Impresionante. Al día siguiente, pues van a empezar a suscitar problemas o situaciones difíciles que uno dice, Señor, te pedí paciencia. Pero precisamente el momento difícil te está Dios trayendo esa paciencia a matizar en tu corazón para que quede como parte integral dentro de ti. Wow. Y esto es hermoso porque ya de ahí empieza la travesía de los 11 años, donde podemos ver y experimentar poder servirle a Dios en los años y también en el tiempo de poderle ayudar a iglesias como también como líder, como pastor asociado. Y llega un momento que salimos de la iglesia, pero durante toda esa travesía tenemos
la oportunidad y el privilegio de poder aportar a movimientos donde precisamente son conservadores. Y de una u otra manera agradecemos a Dios porque precisamente fueron una bendición para nosotros en esa travesía, no dejaron de ser una bendición. Y así a la misma vez pensando en cómo poder aportar, y vimos también unas transiciones en esos movimientos porque precisamente estaban transicionando de salir de todas las normas, de las costumbres, donde subyugan a la mujer, pero precisamente cómo Dios fue transicionando y nos para ser parte importante también por la misericordia de Dios, para poder ayudar, aportar y todo eso. Entonces llega un momento en que Dios nos saca para poder nosotros empezar ese peregrinaje con mi esposa, esa etapa nueva. ¿Cómo se da esa transición de miembro laico, miembro común, un hombre que pues recibe a Cristo, ¿verdad? Usted no nació en el Evangelio. No, claro. No. Entonces, ¿cómo se da esa transición de ser un miembro común? Recibe el llamado. ¿Qué pasó después de que usted recibe el llamado a Cristo? ¿Cómo se da la transición a ser predicador itinerante, luego pastor? Explíqueme esa transición. En resumida cuenta. La verdad, lo que yo pude experimentar, no sé los demás, pero en mi caso, precisamente, llegamos a experimentarte cuando salimos del mundo, entramos al cristianismo como miembro del cuerpo de Cristo. Exacto. De repente te dicen eres santo, como que el chip en la tradicional te quedó el santo de los ídolos, los cuadros, y como que no te cae el 20 que te digan el santo, ¿va? Pero somos redimidos por la sangre del Cordero, somos santos, redimidos por la sangre del Cordero, pero como que no te cae, no te engrana inmediatamente, como que te sientes un poquito. Bueno, vemos que esas transiciones como que te dan un poquito de, necesitamos ubicarnos. Como dijo el apóstol Pablo, siéntete en el llamado en la cual Dios te ha hecho. Siéntete digno de ese llamado. Primero, somos santos por la sangre del Cordero, siéntete digno. Después de ahí, ya operando en el reino de Dios, pasamos a ser líderes, como ujieres, como diáconos. Y ahí está el diácono, ahí está el ujier, o ahí está el líder. Ya como que eso también me daba las tocaditas. O sea, pastor. Y luego como pastor también. O sea, usted me está explicando en pocas palabras, bueno que la audiencia también entienda, la gente que estará en el live viendo este estreno, sepa que el apóstol nos está explicando que antes de ubicarlo en el llamado, antes de un llamado, tiene que haber una santificación. O sea, no se puede ser llamado sin antes ser considerado santo. Definitivamente. O sea, si hablamos de etapa, hay una etapa primordial que es la santidad. Llamado a ser santo. Y luego viene la ubicación del llamado. Y ahí usted se quedó. Entonces, llamado, después que usted es llamado a un ministerio, es llamado el ministerio evangelístico. Ministerio evangelístico, estamos ahí operando en el ministerio evangelístico y también como ministro de alabanza. Como ministro de alabanza. Como ministro de alabanza y como pastor asociado, y hacíamos varias funciones dentro de la iglesia que aportábamos, gracias a Dios. Pero toda esa experiencia yo pude obtener donde ya el llamarme líder, era como poderme sustentar un poquito, tomar la seguridad, ¿no? Porque como que no te cae rápido el 20. Luego, como pastor, o sea, pastor, ya como que también de repente ya vienen otras dimensiones. Otra dimensión. Apóstol, ¿habrá un recuerdo dentro del campo evangelístico, usted pues caminando por los pueblos, que usted haga memoria en donde usted dijo, wow, me pasó esto y eso lo haya golpeado en el campo evangelístico, predicando, un testimonio, no tuvo para el pasaje, algo así que usted le chocó, que usted dijo, no vuelvo a predicar, algo le chocó sus emociones, hubo algo, pasó, maneja algún testimonio? Sí, claro, yo creo que cuando uno va a predicar y por la gracia de Dios uno recibe el respaldo de Dios, llegan muchas veces las emociones de otros ministros o pastores, estamos hablando de los pastores, a donde uno va a predicar y se emocionan con uno. Exacto. Y ahí está donde la inmadurez también de los países. Yo creo que esto a todo pastor le va a ayudar. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque cada ministro también tiene que tener una diligencia, una prudencia. No es esto es lo que tengo,
con esto cuento para no entrar en esa imprudencia de por las emociones darse el paso y adelantarse a lo que Dios está haciendo, tanto como uno como evangelista y tanto como la obra o el pastor de esa obra. Dios está obrando en todos. Y Dios siempre tiene un tiempo exacto para cada uno. Exacto. Entonces, la experiencia que yo tuve como evangelista, las emociones de diferentes pastores. Que cuando yo llegaba me decían, wow, muy bonito, Dios te respaldó, y en la mañana tenía conferencia para líderes, y cuando terminaba el domingo había unas reuniones por la cual me ofrecían esto y lo otro y aquello, y bueno, uno se emociona. Exacto, porque uno diría, bueno, aquí es. Sí. Este es el lugar. Sí, claro, y se emociona uno, y la verdad ahí es donde uno tiene que atender a lo que dice la palabra en Salmo 90:12. El Salmo 90:12 dijo Moisés, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, dice, sabiduría. Wow. Y está hablando de las transiciones durante la vida del peregrinar nuestro en la tierra, ya en el llamado de Dios, porque aún en el llamado de Dios tenemos que saber y traer esa dirección, pedirle la dirección a Dios sobre cada paso, cada detalle, cada lugar. Es tan importante porque Moisés es el que está hablando sobre este salmo, una oración de Moisés. Tú sabes que Moisés pasó un proceso donde tuvo que aprender, luego se fue al desierto, luego en el desierto tuvo que salir de la suficiencia a lo más que suficiente, pero eran transiciones donde Dios precisamente... A la suficiencia, a lo más que suficiente. Sí. Explique esa parte ahí. Yo veo eso impresionante. Lo que pasa es que tenía que terminar una etapa en lo suficiente, y se termina, se escasea lo que era suficiente. Pero tenemos que entender lo que Dios te dice, para. Pero para no es nada más de aquí me detengo, sino que Dios hace el río que se seque, como Elías, cuando se secó el río. Pero lo que no entendía Elías, que se secaba el río porque venía un aguacero nacional. Wow. Entonces Dios permite en ciertos momentos en nuestra etapa, y tenemos que aprender. La vida es de proceso. Y gracias a Dios por los problemas, situaciones difíciles, y muchas veces entre ministros, muchas veces mismo no lo hacemos. Y a veces que creo que también, apóstol, a lo mejor alguien está pasando por esa situación que me entiende, que a veces que Dios cancela lo suficiente para hacernos entender que debemos entrar a lo más que suficiente, pero la etapa de lo más que suficiente no se apertura hasta que lo suficiente no es agotado. Exacto. Como usted bien dijo, se secó el arroyo, que era de pueblo, de sitio, porque venía un aguacero nacional. Exacto. Y es donde creo que se rompe el egocentrismo de querer el arroyo para nosotros solos. My God, eso es impresionante. O sea, queremos un arroyo para nosotros solos. Y se acabaron las tortas. Y se acabaron. Impresionante. Apóstol, dentro del ministerio pastoral, ¿qué transiciones han habido? ¿Ya usted en el campo comenzó aquí en Memphis o comenzó en otro lugar? Explíquenos un poquito de eso. Comenzamos aquí en Memphis, Profeta, en el año 2000. En el año 2000. Venimos en el 99 de junio. Junio 99. En el 99, ¿dónde usted estaba? En el 98. En el 98, nosotros estábamos saliendo de California a mediados de año. A mediados de año. O sea, usted, California con mi antes del pastorado de acá, ya. Que he visto paseado por las instalaciones de este edificio, impresionante. Antes de esto acá, de toda esta hermosura, de todo este lugar, esto que huele a sacrificio, sudor, ¿verdad? Lágrimas, avivamiento y demás. Me imagino que hubo una etapa en California. Sí. Usted pastoreó en California. Tuvimos como pastores asociados. Pastores asociados. ¿Cómo fue el ministerio allá? Para mí, hermoso, muy bonito. Pude adaptarme a lo que era el rol del ministerio donde estábamos, de la Pentecostal MI. Usted misma.
Mispa. Usted es del Instituto. De del hecho, Instituto estudié Mispa. en Mispa. Usted estudió en Y Mispa. me encantó porque mi pastor es sumamente no encerrado y eso me gustó, me encantó de él. Y fuimos metiendo lo que era como ministro de alabanza, fuimos metiendo la música contemporánea, grupo de hogares, porque en aquel entonces la Constitución hablaba del MI que no podía haber grupo hogar porque un grupo de 8 o 9 personas se constituía al campo blanco, no podía haber, pero lo metieron con el fin del crecimiento. Y bueno, este es un testimonio porque ahora todo MI tiene grupo hogar y tiene grupo musical. Claro, y gracias dentro de la historia entonces están ustedes. Y gracias al Señor. Ahí está. La transición de California hacia Memphis. Yo entiendo que usted, no solamente por lo que he escuchado, que se le ha dado como palabra profética, que soy parte de la evidencia de que usted se le ha dado palabra profética, que es una pieza clave en Memphis. Gracias. Pero al usted llegar acá, tuvo que haber un proceso. ¿Qué lo mueve aquí a Memphis? ¿Qué lo hace entrar aquí a Memphis? ¿Hay una operación divina? ¿Vino por sí solo? ¿Hay envuelto un testimonio ahí? ¿Qué sucede? Pues como hablábamos de las emociones, profeta, y Dios aprovecha todo eso para pulirnos a nosotros y prepararnos y traernos a nuestros corazones, más que nada lo que Moisés está hablando, que dijo en esta oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días excelentemente, que traigamos al corazón sabiduría para discernir los tiempos de Dios, porque muchas veces nosotros damos el paso en base. Y cuando es Dios también, hay veces que nuestras emociones nos quieren detener en ciertos lugares por la comodidad, o ya sea a nosotros Dios nos saca de la oreja, pero de una u otra manera, siempre que digamos: Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí, haz tu voluntad y haz lo que tú desees, Señor, no yo, tú, sino ahí es donde Dios va a obrar para uno. Y cuando uno va a llegar en ciertos lugares, Dios va a usar también algunos debilidades de ministros que pueden adelantarse también al tiempo de Dios, porque tal vez uno no ha entendido bien exactamente lo que Dios quiere, dónde te quiere y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y tal vez uno, en mi caso, profeta, yo soy claro, en mi caso, cuando salgo de California, ya Dios perseguía un objetivo en nosotros, y era de que nosotros levantáramos ya una obra. De los 11 años, gracias al Señor, he servido al Señor y pude aportar en las iglesias, y una de las iglesias fue en Santana también, en California, y pudimos apoyar ahí con todo el corazón. Y llega un momento en que nunca me imaginaba que Dios tenía ese objetivo claro para levantar una obra. Entonces, desde California, yo ya sentía, de los 6 meses antes, Dios me estaba hablando, aún por medio del sueño, por el sentir, por el deseo, por profetas, que yo iba a salir. Y yo salgo con mi esposa allá para Omaha, pero yo llevaba el objetivo para ayudar a alguien. Entonces, créeme, te lo resumo rápido. Cuando yo hablo en esos meses que alguien me presentó a un pastor, ¿verdad? Cuando yo hablo con el pastor, esto es muy controversial lo que te voy a decir. Él muy cariñoso: ¿cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Aquí vas a tener todo, vente para acá. Pero nunca me imaginé el día que fue por nosotros así como escuchas. Cuando llega esa tarde, yo iba bajando del apartamento donde estábamos, y en las gradas, por lógica, cuando vas a ver por primera vez la persona y tal vez ha estado hablando por teléfono, y más si tú vas a ir con él, tú piensas, por ende, por lógica, que ¿cómo estás? ¡Wow! Tú eres con el que estoy hablando. Mira, me da gusto, hombre, y qué bueno, y también que te vas conmigo. No lo entendí. Cuando vi, estaba tan enojado y hasta temblando y diciéndome: ¡apúrate! Yo vine por ti, tienes que estar listo y ya nos vamos. Yo dije: ¿y esto? Y iba una persona bajando conmigo.
y me dice, con él te vas a ir. Créeme, yo no sabía ni qué hacer. Pero lo que yo había armado era para un proyecto para ir a ayudar. Wow. Y Dios estaba hablando conmigo. Impresionante. Wow. Yo venía en todo el camino con el profeta y yo no podía decir, yo despertaba y trataba de hacer plática con él. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo dije, no podía creerlo. Y dije, ¿a dónde vine? Y solamente podía decir, Señor, aquí estoy, pero como que esto no engrana. Entonces es ahí donde vamos entendiendo todo lo que Dios tal vez quiere. Tal vez uno da los primeros pasos y en su emoción algunos detallitos por uno, pero sí el lugar ya Dios te está llevando. Exacto. Pero durante el trayecto de llevarte hay cosas que uno va aprendiendo porque Dios te va a ir hasta que engrane bien. Bien. Wow, impresionante. Pero para eso vas a pasar una vía crucis terrible donde nunca me imaginé. Nosotros con todo el corazón para poder aportar, llegamos a la iglesia para poner en el crecimiento, grupo hogares, ministerio de alabanza con los jóvenes, a lo ayudar a predicar y todo eso. Y le dije, pastor, descanse, por favor, descanse. Yo nada más estoy, es más, yo lo sentí en el espíritu, profeta, antes de salir de California, que era un trampolín eso para que Omaha no era el lugar. Era nada más un trampolín para yo brincar, que Dios me llevaba a otro lugar. Y se lo dije al pastor, aproveche pastor, nosotros llegamos, yo tengo todo el deseo de aportar, de apoyar a los grupos hogares, ministerio de alabanza, para predicar. Es más, si estoy 1 año, no sé, 2 años, pero yo sé que es, porque sé, lo siento, que es nada más un trampolín, no me voy a quedar ahí. Aproveche todo eso, voy a hacer todo lo que pueda por eso, y si puede descansar, descanse, pero vamos a poner todo eso. Cuando llego, pongo el Instituto Bíblico y el Crecimiento, el Ministerio de Alabanza, a predicar aún los domingos, y todas las materias lo daba yo. Le dije al pastor tranquilamente, descanse pastor, tal vez 1 año esté aquí, pero yo no le volví a repetir. Créeme que cada vez que yo tenía todo trabajado para poder trabajar, venía y eran gritos. Yo no entendía. Yo no entendía porque es otra de las cosas también dentro del ministerio, cómo es que nos atrevemos a trabajar con nuestras fuerzas. Nuestra fuerza frustra e incomodan a la gente. En nuestra frustración le gritamos a la gente, manipulamos, exigimos y herimos a la gente. Dios quiere que descansemos en su gracia para obtener el corazón de Dios, y así la gente cuando venga al servicio salga contento, alegres. Wow. ¿No? Que en vez de la gente cuando nos reunimos salir con la paz gloriosa de Dios, con esa tensión. Cuando sea así, yo le pido a los pastores, estudiémonos cómo estamos llevando la obra. Porque definitivamente Dios, la bendición de Dios enriquece, no entristece. No entristece. Cuando yo vine a ver eso, en resumida cuenta, pasaron cosas muy tremendas. Llegó un momento que a mi esposa le grita, mi esposa estaba pasando una tensión, una depresión terrible, y bueno, para qué te digo, se puso muy mal. Wow. La tuvieron que llevar al apartamento. Yo tenía que terminar la dominical, tuve que terminar la dominical. Una familia llevó a mi esposa. Cuando ella llegó, termina todo, llegó rápido al apartamento. Cuando llegó al apartamento, mi esposa no tenía vida ni el pulso. Fue donde agarré el teléfono y le dije, pastor, yo creo que hasta aquí, muchas gracias por todo. Y ahí se espantó, porque me dijo, sí, ¿cómo no te voy a entender, hijo? La verdad, bueno, eso fue lo que me dijo. Entonces le dije, pastor, yo voy, el próximo domingo me despido, pero de ahí, profeta, te lo resumo, tuvimos la oportunidad para levantar una obra también ahí, y la adherí al movimiento, porque sabía que era un brinco nada más, era un trampolín. Yo nada más estaba por no dejar de hacer lo que siempre me ha gustado hacer, preparar, ganar, predicar, discipular y todo eso. Y sí, hubo una bonita membresía, que un grupito como de
55 personas. Entonces, de ahí, ¿eso fue en qué ciudad? En Omaha. Entonces, de ahí cruzó hacia acá. De ahí ya me invitaron para venir a sacar una actividad también para acá. Y cuando venimos a la actividad, que era de 3 días, viernes, sábado y domingo, una inauguración a 1 hora de aquí aproximadamente, de Memphis. No era Memphis, Bronx. Entonces cuando yo llego a ese lugar, también les encantó. Y el mismo domingo terminando, pues se vuelve otra vez a ver lo que, para poder trabajar con ellos y todo el asunto. Y uno se emociona, profeta. Se emociona, ¿va? Y cuando pues yo regresé para allá a dejar mi trabajo, la obra ya para tener un pastor, de hecho, pero lo más importante de todo esto, que cuando llegamos aquí donde estábamos hospedados y salimos al lugar, a la intemperie y ver hacia afuera, yo le digo esta palabra a mi esposa: ¿sabe qué? Aquí es. Mi esposa me queda viendo y me dice de que aquí es donde Dios nos quiere tener. Aquí hay algo especial. Memphis. Lo sentí. Y sabe que así fue. Tal y como sentí saliendo de California, antes que salimos de California, Dios me habló, lo sentí que Omaha era un trampolín, así fue. Y cuando llegamos aquí el primer día, viernes, que no habíamos empezado el primer día de actividad, que era viernes por la tarde, yo sentí que Memphis había algo especial. Entonces lo sentí y así fue. Hoy por hoy puedo ver que sí estaba la especialidad. Bueno, para eso sacamos viernes, sábado y domingo. Los viernes, sábado y domingo un respaldo de parte de Dios. El domingo por la tarde ya el pastor quiere hablar con nosotros, reúne el liderazgo, nos sentamos en la mesa y pone todos los puntos y los ofrecimientos. Extravagantes, me imagino. Extravagantes, claro. Bueno, me está sacando esto, nunca lo he grabado. Algo Dios tiene, porque, ¿sabes? Que hace rato Dios me hablaba que es importante para bendecir muchos ministros y a la misma vez pastores, porque tanto pastores y ministros tenemos que tener el detalle de dejar todo a la mano de Dios, que nuestras emociones no nos ganen, profeta, para poder que en la ley del compromiso sea tan seguro, porque en la ley del compromiso tenemos que tener ese proceso de conocernos para poder tener ese compromiso tan hermoso. Exacto. Entonces, yo vine y terminando la actividad y todo eso, ya estaba todo listo para reunirnos y hablar acerca de los ofrecimientos. Y cuando yo empiezo a escuchar, los puntos eran claros, ¿verdad? De que había todo para venirme, para trabajar. Y entonces yo me voy muy emocionado. Eran muchas cosas, ¿verdad? Cuando tú dices, wow, por fin, ya llegué al Edén, o el huerto ya se abrió el escenario y ahora estoy viendo el huerto, ¿no? Entonces, como uno está aprendiendo, ¿verdad? También, y en el camino. Y es válido, porque también Dios quiere que aprendamos a escuchar la voz de Dios. El caso que regreso para Omaha, ya a dejar el apartamento, a un amigo evangelista, el trabajo que yo tenía también, que invitaba carros, llamar a un pastor para que llegara a tomar la obra del movimiento. Y ahora ya estamos listos todos para venirnos. Llamo para acá, que ya llegó el tiempo, y por los puntos de ofrecimiento, ¿no? Quedan claros. Y da el caso que me dicen que no tenían nada. O sea, lo que le ofrecieron en la mesa, no había nada. Impresionante. No había nada. Entonces, lo que tengo que hacer en ese momento, pues, gracias a Dios, a un amigo que aprecio mucho y que pues es mi hijo espiritual, nuestro hijo espiritual Israel, y otros hermanos míos, me ayudaron a reunir un dinero, dieron facilitado, y así fue como salí con todo mi apartamento, todo lo que tenía. Para eso yo no vine para reclamar, yo no reclamé. Porque usted sentía, ya usted sintió la confirmación de que esa era la tierra. Sí, la tierra era, mas sin embargo cuando llegamos a Memphis todavía tengo el inicio de poder estar ahí. Porque yo vengo la primera semana, la segunda semana estoy y voy a la iglesia.
pero me surgen otros asuntos como que algo no estaba mal, algo estaba mal. Como que la tierra se te presenta extraña, como que no es tuya. Wow. Entonces el pastor todavía estaba en México, no había venido. El asunto que a las 2 semanas, como tipo viernes por ahí, me avisan que para predicar un domingo. Yo me preparo para predicar el domingo. Sucede que el sábado, la noche anterior de ese domingo, viene el pastor de México. Wow. Entonces yo me voy a preparar para el domingo, estoy preparado, todo listo, nos vamos con mi esposa para ese lugar. Ya llegamos contentos, que voy a predicar, pero el pastor ya está en la oficina. Me manda a llamar a la oficina, llego a la oficina y en cuanto entro, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Yo lo veo un poquito cortante y entonces nada más me dice, siéntate, y me fue al grano. Me dice, sé que me dijeron que vas a predicar, pero no vas a predicar. Así me dijo, no vas a predicar. Ok, le dije, está bien, excelente. ¿Y cómo le fue? Y lo vi un poquito cortante, entonces ya mejor me levanté y le digo, pastor, voy para allá. Está bien, yo me voy a gozar ahí, le digo, y ya me voy para el santuario. Entonces ya lo dejé ahí, me salí de la oficina, me fui al santuario y me fui a sentar. Llega el momento que empieza el servicio, inicia el servicio, como siempre la alabanza, la oración, el grupo empieza, cuando el grupo termina, ya toman el tiempo. El que iba a predicar era el muchacho que había ido a México con él. Entonces cuando pasa el muchacho, abre la Biblia y está toda la congregación ya parada para leer la Biblia. Yo recuerdo estas palabras y me dice, hermano Manolo, me dice. Al público y a usted. A mí directamente, y claro, se escuchó, ¿verdad? Hermano Manolo, dice, el Espíritu Santo es un Dios de cambio. Yo lo único que le dije es sí, porque tú sabes que el Espíritu Santo es un Dios de cambio. Exacto. Amén. Un Dios que cambia, pues. Y cambia tu transición a uno, cambia su caminar de uno y todo, ¿va? Y le dije, sí, tienes razón, amén. Pero para eso, nunca me imaginé que Dios me estaba hablando. Y esa es una palabra clave que empezaba a gravitar, direccionada para mi persona, para que entendiera de una vez por todas por qué Dios me había sacado. Entonces cuando yo leía este salmo de 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, yo me acordé. Entonces, Entonces usted considera fervientemente que la palabra que se le dio fue un punto de revelación. Esa fue como la revelación que lo hizo entender a usted. Definitivamente. El Espíritu es un Dios de cambio. Hermano Manolo, el Espíritu Santo es un Dios de cambio. Y le dije, amén, porque es cierto. Pero nunca me imaginé que cambiaba el curso de mi vida para el ministerio, para el llamado. Impresionante. Entonces, desde ahí yo decidí, y cuando salgo, termina el servicio, nos despedimos, agarramos, nos subimos al carro, ya mi esposa a mi lado, empiezo a manejar, pero yo sí sentía como que iba manejando entre hoyos. Nos subimos al freeway, y en el freeway, como a los 10 minutos, miraba en silencio a mi esposa, y me dice mi esposa, al final rompió el silencio, me dice mi esposa, ¿qué piensas hacer? Entonces yo manejando le digo, el Espíritu Santo es un Dios de cambio. Entonces ya sabía lo que ya usted le estaba diciendo. Entonces me dice, ¿ya aprendiste? Sí, aprendí a escuchar esa voz que quiere otro curso, Dios. Tiene otro curso. Entonces cuando le dije, ya llegando aquí, le dije a mi esposa a la casa, llegamos y le digo, ¿sabes qué? De hoy en adelante vamos a estar orando porque como desde el primer día, ¿verdad? De hace un mes que venimos a sacar, de ese momento, un mes para atrás, que venimos a sacar la actividad que era viernes, que yo le dije, aquí hay algo, lo sentí, Melquis. Y ahora que estaba pasando eso,
que veníamos de la iglesia de ver la experiencia, que ya no quisieron que predicara, y que el hermano dijo, el Espíritu Santo dio de cambio. Platicando con mi esposa, llegamos al apartamento y ahí en el apartamento le digo, sabes que vamos a empezar a orar y a ayunar, que es lo que Dios quiere, pero ahorita obra yo no levanto, sé que algo Dios tiene, sí, sé, pero hasta que Dios me indique. Mientras hermanos me decían, levántenla y a la obra, no la quise levantar. ¿Qué tiempo le tomó para levantar la obra después de estar aquí, después de la experiencia? Después de la experiencia empezamos, eso fue en julio. Ya para agosto, la segunda semana de agosto, yo decidimos con mi esposa el proyecto de empezar a orar y ayunar para que Dios nos mostrara exactamente con claridad o nos diera el banderazo que hacer. Y de ese momento, yo para el día siguiente habló con el pastor, porque no me tenía que salir por la puerta de atrás. O sea, yo le hablé al pastor por teléfono para poder reunirme con ellos en un restaurante. Con liderazgo, para poderle decir gracias por todo y decirles claro que yo no me iba a reunir, pero yo había sentido a reunir con ellos para como ser miembro. O ya no iba el proyecto de como habíamos quedado, sino que yo iba a empezar a orar. Había algo que Dios tenía en Memphis para nosotros. El día saber a ellos. No me salí sin avisar, no me salí. Pero llegó a reunirse con ellos. Me llegué a reunir con ellos de ahí. Eso fue ya como la segunda semana de agosto. De ahí empezamos a orar, a ayunar con mi esposa, a pedirle a Dios que Dios nos dirigiera, que Dios nos mostrara a septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Empezamos enero 2000, febrero, marzo, en abril, segunda semana de abril, ahí arrancamos la obra, porque una semana antes Dios me estaba mostrando una visión de un personaje grande, trajeado, se me acercaba con unos pergaminos como títulos de empresas, pero en la visión así, profeta, eran esos pergaminos títulos de empresas grandes a nivel mundial. Entonces se acerca a mí y dice, te la voy a dar, y yo le dije rápido, ¿cómo me lo vas a dar a mí si yo no tengo ningún quinto partido a la mitad, no tengo dinero para pagártela? Entonces me dice, no, es que yo te lo voy a dar a ti. No, pero yo no tengo dinero para pagártela. Entonces me dice, mira, yo voy al tiempo, yo regreso, pero tú la vas a tener, te la voy a dar a ti. Entonces en esa misma visión yo veo que se va y al tiempo regresa, y cuando regresa yo veo que viene con dos escuderos, trajeado, elegante el hombre, un americano alto, y traía los pergaminos, los títulos, y llega y me dice, ya, llegó el tiempo. El tiempo es que te la voy a entregar. Le digo, pero si yo realmente no tengo dinero para pagártela. Mira, cuando yo le respondí, no aquí estaba en mi mente la palabra de los talentos o Biblia, no, fue espontánea mi respuesta que salió de mi corazón, porque yo le dije esto, profeta. Cuando yo le digo esto a él, ¿qué fue esto? Le digo, mira, quiero que me veas a los ojos. Le digo, está bien. Ya te dije que no tengo dinero, tú dices que las tome, pero quiero que sepas, sí, las quiero trabajar, digo. Quiero que me va bien, las quiero trabajar y quiero multiplicarlas, pero quiero que sepas una cosa, que cuando tú regreses, cuando vengas, tómala porque es tuya. Y fue donde agarró los pergaminos, me pegó en el hombro, por eso te la doy, y se sonrió. Y yo la tomé y ahí fue donde yo desperté, pero bien pegado aquí era la obra. Le digo a mi esposa, el domingo empezamos. Arrancamos el domingo y de ese entonces, 20 años han pasado. Sí, papá. Hemos visto la mano de Dios fuertemente. Fuertemente. Y esto no es todo. Yo siento en mi espíritu que hay algo más grande. Y he llorado al Señor que me ayude a poder, porque es una gran responsabilidad. Como una gran responsabilidad, nosotros sabemos, profeta, que los títulos son títulos. Lo único, nosotros no sabemos si somos profeta, pastor, apóstol, lo único que queremos es servirle a Dios. Ya sabemos que Dios determina llamados y todo, ¿va? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso, son medios. Pero la base, la esencia que queremos servirle a Dios es todo. Precioso. Entonces, después de ahí, apóstol, usted recibe esa confirmación. Creo firmemente que es Dios el que lo llama.
Sí. Dios lo llama directamente al ministerio y dice, comiénzala. Después de ahí entonces comienza ese proceso, ¿verdad? Y en esos 20 años, hoy tienes la congregación aquí en Memphis, ¿verdad? Amistad Cristiana. Llevando un crecimiento de multiplicación de otras iglesias que están también trabajando a punto de usted. Sí, iglesias hijas. Iglesias hijas. Impresionante, impresionante, impresionante. Entonces hay un punto de la revelación que yo creo que todo ministro debe entender. Una ocasión le dije yo a mi esposa, le dije, siempre hay una experiencia en la cual la persona vive que lo llama al ministerio. Nadie entra por así porque entró. Claro. ¿Cuántos egresados del instituto usted no conoce? ¿Cuántas personas no hay que terminaron la universidad teológica y no siguieron? Claro. Porque es un llamado. Es un llamado. Entonces, en palabras finales, apóstol, ¿qué usted puede decirle a esas personas que están ahí mirando, viendo sobre el llamado? ¿Cuál es el consejo de usted como pastor hacia ellos? Mi consejo es, y no solamente es de la palabra de Dios, Sí, que dice que nosotros, yo estaba leyendo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, dice que nos humillemos, pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él no os exalte cuando fuere tiempo. Qué importante es estarnos humillándonos delante de Dios. Porque ese va a ser el exacto, la estadía exacta para que Dios nos prepare y sea el tiempo de Dios, no el de nosotros. Porque el problema es tomar y adelantarnos, dar el paso nosotros en base a títulos que tal vez no nos corresponden, y en vez de ser testimonio y ejemplo dentro del cuerpo de Cristo, vamos a cometer imprudencias por el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, y en vez de ser edificación, vamos a ser muy imprudentes por adelantarnos mucho a Dios. Pero qué hermoso estar humillado, que la estadía sea de humillarnos a Dios, porque ahí nos va a preparar Dios, porque Él nos va a levantar. Qué hermoso es que Él nos levante, nos exalte cuando fuere tiempo, pero que sea Él. Impresionante, apóstol. Me disfruté esa caminata en el que Dios lo hizo pues transitar. Amén. Yo creo que hay muchas personas que van a ver este video, las personas que vayan a ver este video, que están viendo este estreno, pues siéntese usted identificado, que siempre hay un momento en donde Dios te llama. Hay tres cosas que pude puntualizar de lo que hablaba el apóstol: es santificación. Dios te santifica. Cuando vienes a Él, Amén. Él te santifica, luego te hace el proceso de llamado, ¿verdad? Y dentro del llamado te ubica en una asignación en específico para que vaya creciendo. Exacto. Para que vaya creciendo en gracia. Claro. Y en la asignación específica no es que tú lo busques, no es que lo busquemos. Por eso muchas veces cuesta un poquito ubicarnos, hasta que Dios nos dice: siéntete digno de la vocación por la que yo te he llamado. Wow, impresionante. Siéntete digno con la vocación que yo te he llamado. Entonces, cuando viene el apóstol Ronnie con la compañía profética y me va a ungir como apóstol, yo no lo digo en prepotencia, te lo digo con todo el corazón. Me costó. Mayormente como están las redes sociales, tanta imprudencia en el cuerpo de Cristo, tanta crítica, que en vez de estar predicando el evangelio y edificando el cuerpo de Cristo, estamos señalando, criticando y juzgando, cuando no es la etapa del juicio, es la etapa de lo que estamos en la dispensación de la gracia. Dispensación de la gracia.
Es más, para criticar, para juzgar, yo no sé, yo no entiendo, no alcanzo a entender por qué tomamos las redes sociales para dirigirnos a poner nombres, de poner un ministro, que aquel es hereje, que aquel es satánico, que aquel es hechicero, brujo. Grandes ministros que critican. Yo creo que no tenemos absolutamente el permiso de parte de Dios para criticar. Jesús dio 3 puntos para nosotros si en el dado momento sí realmente nos han ofendido. Jesús dijo, ve, habla con tu hermano, si te oyere tu hermano, ha ganado a tu hermano, si no te oyere, regresa, toma 2, toma 3 testigos, ve, habla con tu hermano, si no te oyere tu hermano, si te oyere, lo ha ganado, si no te oyere, hazlo. Tercero, ¿cuál es el tercero? Tómalo como gentil y publicano. Como Jesús tomó al gentil y publicano, volverlo a ganar nuevamente. No nos da pauta para enterrarlo, no nos da pauta para criticarlo. Wow, impresionante. Al contrario, llegar personalmente. Wow, para que entiendan los ministros de que si hay algo que incomoda a tu corazón de algún ministro, pues entonces agarra el pasaje, ve directamente y toca la puerta y habla directamente con él. Si no, pues toma 2, 3, habla con él porque tú piensas que está mal, entonces hay que hablar directamente con él, personal, con sabiduría. Si no, la tercera, tomarlo como gentil y publicano, volverlo a ganar. Exacto. Pero nunca criticarlo. El problema es que nos tiramos y el cuerpo de Cristo está fracturado porque tanta crítica, tanta inmadurez, por no entender la palabra de justicia, la gracia de Dios. Hacemos lo nuestro en nuestras fuerzas. Y en nuestra fuerza nos adelantamos al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. A nuestra fuerza nos adelantamos al juicio de Dios, nos adelantamos al proyecto de Dios, nos adelantamos al propósito de Dios. Impresionante, no hay tiempo para más. Lamentablemente. No hay tiempo para más, lamentablemente. Gracias, apóstol, por compartir con nosotros y con esas personas pues, que nos siguen en las redes sociales. Es una bendición, tu ministerio es una bendición, tu vida es una bendición. La verdad que Dios nos ha bendecido. Para mí, te he oído predicar, wow, Dios, eres un instrumento de Dios. Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. 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 Esto apenas empieza. Ha sido duro la travesía, ha sido duro, pero Dios tiene un horizonte. El sol empieza a salir. Amén. 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 Gracias. Bendiciones mil para todos. Así que usted sabe, comparte este testimonio con alguien y usted siéntese y edifíquese a través de estas palabras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones a todos.